preparado para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú te reveles sobre nuestras vidas, que tú nos hables, Señor, y nos guíes en este tiempo a poder escuchar tu palabra, a poder poner por obra también las cosas que tú quieres hacer en cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos que está ahí en su hogar también con sus familias, y haz cosas poderosas en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, habla a través de mi vida, Señor, te lo pido en tu nombre. Amén. Muy bien. Yo tengo para ti un tema en particular en esta mañana, que es también de crecimiento, que es de ir fortaleciéndonos, que es de ir desarrollándonos en el Señor, y le he titulado Conociendo la mente de Cristo. ¿Cuántos quisiéramos saber qué es lo que piensa el Señor, cómo actúa Él, cómo es la manera de pensar de nuestro Dios? Bueno, vamos a ver un poquito de este tema en esta noche, y vamos a ver en qué cosas nosotros tenemos que aplicarnos de la misma manera para poder pensar como el Señor piensa y actuar como el Señor actúa también. Amén. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 2, en el verso número 16. Y vamos a leer la escritura juntos, y dice la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fue uno de los pasajes que dimos el domingo pasado, pero yo quisiera profundizar más en este pasaje, en este tema, y yo creo que va a ser de gran bendición para tu vida. Tenemos que saber que una de las cosas que nos llevan a vivir una vida de una manera victoriosa es tener la mentalidad correcta. ¿Cuántos queremos caminar en victoria siempre? ¿Verdad? Yo creo que todos anhelamos y deseamos caminar en victoria. Caminar en victoria no significa que no enfrentemos problemas, significa que en los problemas vamos a alcanzar victorias. Amén. Entonces queremos caminar en victoria. Ahora, la manera correcta de alcanzar esas victorias es teniendo esa mentalidad victoriosa, esa mentalidad que nos va a llevar a vencer los obstáculos, a permanecer, a luchar, a fortalecernos, ¿verdad? Y ahí en batalla, y alcanzar las cosas hasta el punto en el cual el Señor nos quiera ir llevando. Esta es la forma en la que tenemos que procesar la información, ¿verdad? La mentalidad victoriosa es una manera de procesar la información que hay en nosotros y de aplicarla de la manera correcta, ¿ok? Y bueno, una de las definiciones que yo pude encontrar de lo que es la mentalidad es esta: la mentalidad es el conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar. Fíjate muy bien. Es el conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, de enjuiciar la realidad y de actuar de un individuo o de una colectividad. Muy bien. A través de la mentalidad correcta vamos a poder analizar la información que nosotros tenemos en ella, vamos a juzgar, a ver si esta está bien o está mal, y en base a esto vamos a tomar una acción. Eso es lo que quiere decir esta definición. Ok, son tres cosas. Entonces podemos poner como ejemplo, por ejemplo, las finanzas. Un ejemplo de tener una mentalidad correcta, vamos a verlo en el punto de las finanzas. Una persona tiene un deseo, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo? Pues quiere comprar un carro nuevo. ¿Y por qué quiere comprar ese carro nuevo? Bueno, pues necesita en qué moverse, porque el otro viejo ya no le funciona tan bien, porque no quiere andar batallando con vehículos usados, o por cualquier otra circunstancia que pueda haber en el camino. El punto es que quiere tener un carro nuevo. Ahora, ¿cómo actúa ahí la mentalidad? Bueno, podemos ver que podemos tener una mentalidad incorrecta y una mentalidad correcta. Yo la voy a juzgar de acuerdo a como yo creo que es, ¿verdad? Tal vez tú la puedas juzgar de otra manera. Pero, ¿qué es lo que dice esta definición? Que primero recibimos la información.
¿Ok? ¿Cuál es la información? Bueno, quiero tener un carro por esto y por esto. Y busco el precio del vehículo, busco quién lo vende, busco cómo se puede realizar esa compra. Muy bien, después viene el juicio. El juicio es el análisis que yo tengo que hacer para esa compra. Entonces yo veo que yo tengo deudas, que tengo algunos compromisos que ya tengo que pagar y que, bueno, esto reduce mi poder adquisitivo, pero como mi deseo es grande, yo creo que puedo intensificar mis horas de trabajo, puedo vender más en caso de que sea comisionista o levantar algún negocio o algo extra que pueda hacer o cualquier cosa para poder obtener este deseo. Y número 3 viene la acción. ¿Cuál es la acción? Pues la compra del carro a crédito, ¿verdad? Y bueno, después de que yo reuní el conjunto de pensamientos, después de que logré enjuiciar todo esto y después de que tomé la acción, vienen los resultados. ¿Y cuáles son los resultados cuando se actúa de esta manera? Bueno, pues esta persona se endeudó más, se metió en problemas de intereses cada vez más altos, tiene que pedir prestado, va a estar batallando aquí y en todo lugar. Entonces el ingreso que reciba ya va a ser para pagarlo y ya no va a tener con qué subsistir. Bueno, esta es la manera incorrecta de pensar para adquirir un vehículo. Ahora, ¿cuál sería la mentalidad correcta? Bueno, tal vez casi todo es lo mismo. El problema es el juicio que realizamos. La información que recibimos es la misma. Necesitamos un auto por X causa, checamos el precio, los costos y todas las cosas que tengo que hacer para poderlo comprar y luego viene el juicio. Viene el análisis. Una persona que actúa de una manera correcta es una persona que de alguna manera no tiene deudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le gusta meterse en este tipo de cuestiones que reduzcan su poder adquisitivo. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a ahorrar dinero. Ok, quiero mi carro, pero no lo voy a pagar porque no quiero meterme en deuda, no me quiero meter en compromisos y lo que voy a hacer va a ser ahorrar durante un periodo de tiempo. Tal vez no logre disfrutar de ese carro ahorita, pero lo voy a disfrutar después y sin tener que pagar intereses o que me cueste más el carro. Entonces en base a eso toma una acción. Toma la acción y compra el carro tal vez 1 año o 2 años después de que se puso a ahorrar para ello y tiene su vehículo sin tener una deuda sobre sus lomos. ¿Ok? Maneras de actuar, mentalidades diferentes, resultados diferentes también. La mentalidad de Cristo, y aquí es el punto al cual yo te quiero llevar. La mentalidad de Cristo nos lleva a caminar en victoria en todas las decisiones que nosotros vamos a tomar. La mentalidad de Cristo es una manera de pensar que tenemos que tener nosotros, de saber emitir el juicio correcto y de realizar las acciones que nos van a dar un resultado favorable. Esa es la mentalidad que debemos de tener. ¿Por qué? Porque por lo regular, si no es que siempre, nos van a venir resultados favorables, aun y cuando sean difíciles los procesos que lleguemos a poder enfrentar. La pregunta es, ¿cómo pensaba Cristo? ¿De qué manera pensaba y actuaba Él? ¿De qué manera juzgaba las cosas para poder tomar las decisiones correctas? Porque la Escritura nos indica que debemos de pensar y que debemos de actuar de la misma manera en que Él lo hizo. Y bueno, yo quiero mostrarte algunos puntos importantes. Van a ser 6 puntos en total que quisiera mostrarte respecto a lo que es la mentalidad del Señor, respecto a las cosas que nosotros también tenemos que hacer y respecto a las victorias grandes que vamos a tener por usar este tipo de forma de pensamiento que nos va a ayudar en todas las cosas. Y lo primero que yo te quiero decir en esta noche es que tú tienes que hacer que Cristo viva en ti. ¿Para qué?
para pensar como Él. Si Cristo no está en ti, pues tú no puedes aplicar esa misma forma de pensamiento. ¿Por qué? Porque necesitas del Espíritu Santo para actuar como Él. Necesitas de su presencia para moverte en la misma manera en la cual Él anduvo. Y yo quisiera que fueras ahí al libro de Gálatas en el capítulo 2, en el verso número 20, y leyéramos la escritura para que nos indicara un poquito acerca de este pasaje que es tan conocido, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ok? Ahí está el Señor, pero ahí estamos nosotros también, juntamente con Él. Y luego dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde vive Cristo? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esto que traemos aquí pegado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, muy interesante este pasaje. Lo primero que tenemos que tener claro para tener la mente de Cristo es que el Señor tiene que estar morando en nuestras vidas, como hablábamos hace algunos momentos. Tenemos que amarlo para poder obedecerlo y guiarnos en la forma de pensar en la cual Él nos quiere llevar. Y tenemos que saber que ya no me pertenezco yo a mí, sino que ahora le pertenezco al Señor. Si Él me rescató de la muerte para llevarme a vida, pues ahora le pertenezco a Él, para que Él haga su voluntad y su obra en mi vida. Esto quiere decir que mi viejo hombre, como le llama la palabra, ya está muerto. Mi forma de pensar ya está muerta. Mis deseos ya están muertos. Lo que yo anhelo y lo que yo deseo ya está muerto. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ahora, esto lo dice en sentido figurado. No me vayan a tomar la palabra alguno que ya se quiera morir. Bueno, esta palabra la tenemos que entender, que tenemos que actuarla en fe. Porque dice: ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa que ahora se vive en la fe del Hijo de Dios? Que ya no hago lo que yo quiero, porque yo en fe ya estoy muerto y en fe ya estoy vivo en Cristo. Mi manera de pensar tiene que ser esta. Por ejemplo, si el enemigo me está tentando a hacer algo incorrecto, yo debo de actuar en fe y decir: enemigo, es que yo ya no voy a hacer eso, porque ya mi viejo hombre ya está muerto. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, y ya no voy a estar actuando y haciendo todo eso que me llevaba a la muerte, todo eso que me apartaba de Dios, todas esas barreras que yo podía tener anteriormente para tener una relación con el Señor. Y ahora vivo en Cristo. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de aquí hasta que llegue delante de su presencia. Por ejemplo, si en la calle me insultan, pues yo los bendigo. Ay, hermano, se está yendo al extremo. Pues no, es lo que nos llama el Señor a hacer. Si Cristo está viviendo en nosotros, nosotros tenemos que actuar ya no en nuestra carne pecaminosa, agresiva, y ahora tenemos que actuar como Cristo actuaría. ¿Cómo actuaría? Bueno, a mí me gusta mucho este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 9, me gusta mucho, pero es muy difícil de aplicarlo, pero lo tenemos que aplicar. Dice la Escritura: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Cómo entonces? Si alguien me hace un mal, ¿yo no le debo de responder de la misma manera? ¿Yo no debo actuar de la misma manera en la cual la otra persona lo está haciendo? Pues no. ¿Por qué? Porque ahora ya no pienso como yo quiero pensar. Ahora pienso como Cristo lo haría. Y Cristo nos indica que cuando alguien te hace un mal, tú le devuelvas con una moneda diferente. Ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Si tú has sido llamado para heredar bendición y actúas con maldición, pues vas a perder la herencia. Tenemos que aplicarnos a los conceptos que el Señor ha puesto en nuestra vida para vivirlos y que nos vaya bien. Digo, a mí me ha tocado que en algunas ocasiones, por distraído, por lo que sea, llego a cerrar a alguna persona.
y la otra persona empieza a hacer señas con sus manos y de todo. Y yo lo que hago, discúlpame, Dios te bendiga. Y están echándote de maldiciones y de todo, y de repente te ven así y como que se sienten un poquito mal, ¿verdad? Y como que se avergüenzan de lo que estuvieron haciendo. Ya me ha pasado varias veces, por eso se los digo. Y lo que hacen es agarrar su volante e irse como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque empezamos a actuar a la manera en la cual el Señor nos ha llamado a actuar. Que si tu esposo o tu esposa te habla de una manera incorrecta, ¿cómo vamos a responder? A la manera de Cristo. Que si los hijos o la gente alrededor de nosotros o en el trabajo o en cualquier lugar nos hablan de una manera incorrecta, pues no vamos a devolver mal por mal, vamos a devolver mal por bendición. Qué bendición para los que nos conozcan, ¿verdad? Porque van a ver reflejado a Cristo en nosotros por tener esa mentalidad que Él tuvo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo. Muy bien. ¿Qué otra cosa hacía Jesucristo? ¿Cómo es que vamos a tener la mente de Cristo en nosotros? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué Él hacía? Bueno, lo siguiente que yo te quiero decir es que Jesús era obediente al Padre. ¿Ok? Vamos allá al libro de Juan, en el capítulo 15, en el verso número 10. Dice la Escritura, está hablando Jesús y dice: si guardaras mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Otra de las cosas que el Señor nos llama a hacer a cada uno de nosotros es ser obedientes. ¿A qué? A lo establecido por Él, a lo que Él nos pide que hagamos. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay bendición. Si Dios quiere bendecirte, ¿qué es lo que hace? Pues te pide que hagas las cosas que tienes que hacer para que alcances bendición. Yo creo que la mejor manera en la cual uno puede entender este concepto es cuando uno es padre, no cuando uno es hijo, porque cuando uno es hijo, pues por naturaleza es desobediente, ¿verdad? En muchos casos no, ¿verdad? Habrá muchos casos que sean bien obedientes, hayan sido bien obedientes desde pequeño. Yo era desobediente, esa era mi naturaleza y como que me molestaba cuando me pedían que obedeciera. Pero ¿cuál es la consecuencia de la desobediencia? Tú no la ves ahí de chico. Bueno, sí ves algunas veces consecuencias, pero ¿cuándo es cuando ya entiendes muy bien este concepto? Cuando eres padre. Porque cuando eres padre, tú deseas lo mejor para tus hijos. ¿Y qué es lo que tú haces con ellos? Pues les pides que obedezcan. ¿Por qué? Porque si no obedecen, les va a ir mal. Se van a meter en problemas. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Nos pide que obedezcamos. ¿Para qué? Para que no nos vaya mal y no nos metamos en problemas. Para que nos vaya bien, al contrario, para que seamos bendecidos, para que alcancemos todo lo que el Señor quiere traer a la vida de cada uno de nosotros. Nuestro Señor, el Señor Jesucristo, pensaba de una manera radical. Él obedecía al Padre en lo que Él le pedía. Lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Gloria de los hombres no recibo, recibo solo la gloria que viene de Dios. Y Él veía la victoria cada vez que obedecía, cada vez que caminaba en la voluntad de Dios. Dice la palabra, y por lo que padeció, aprendió obediencia. Y qué bueno que tú y yo, aún en las cosas que padecemos, aún en las dificultades que enfrentamos, podamos ser obedientes también al Señor. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que ser obedientes en todo lo que Él nos llama a actuar, a hacer y todo lo que nos demanda. ¿Para qué? Para que alcancemos la bendición que Él tiene preparada para nosotros. Tómate de la mano del Señor y escucha su voz. Él dijo estas palabras: si tú me amas, como muchos dicen que aman al Señor, guarda mis mandamientos. Es algo que por default sucede cuando amamos al Señor. Si no lo amamos, pues podemos decir que lo hacemos para no sentir culpabilidad en nuestra mente y no hacer nada de lo que Él nos pide. Pero si lo amamos, nosotros nos guiamos en su voluntad en todas las cosas. Muy bien, ¿qué otra cosa hacía nuestro Señor Jesucristo que tú y yo tenemos que hacer de la misma manera? Porque tenemos la mente que Él tiene.
Bueno, la tercera cosa es que él atendía las necesidades de la gente. Fíjate qué importante, ahí en el libro de Marcos, en el capítulo número 2, en el verso número 17, dice la palabra: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Ahora, Jesús no vino por los justos. Pues él dice que no. La pregunta es: ¿cuántos justos había? No había ni a uno. Por él los pecadores fueron justificados. El problema es que dice aquí: los sanos, o los que se creen sanos, no tienen necesidad de médico. Si tú dices que estás bien, como muchos varones, ¿verdad? Muchos varones están ahí casi no pueden ni caminar ya, pero no estoy bien. Oh, necesitas ir al doctor. No quiero, con tal de no gastar, ¿verdad? No queremos ir al doctor. Pero la verdad de las cosas es que tenemos que atendernos. ¿Por qué? Porque no estamos bien. Y así está mucha gente. No, están renqueando, como dicen por ahí, y no, ellos están bien, no tienen ningún problema, cuando lo que necesitan hacer es humillarse y venir delante de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener una mentalidad que se enfoque en las necesidades de los demás. Uno de los principios más grandes de la mercadotecnia y de la gente exitosa es enfocarse en las necesidades de las personas o de los clientes. Por ejemplo, los grandes inventores y desarrolladores vieron primero una necesidad. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Trataron de suplir esa necesidad ayudando a las demás personas, ¿verdad? Y si ganaban algo de lana, pues qué mejor. Entonces, la penicilina, la bombilla eléctrica, la imprenta, todo esto surgió de necesidades que había, de necesidades que la gente observó, vio, analizó y dijo: yo voy a hacer lo posible para tratar de cubrir esa necesidad y que la gente pueda tener una mejor vida o una vida más práctica. Facebook te tiene bien medido, ¿verdad? ¿Sabías tú eso? Facebook sabe qué edad tiene, si eres soltero, si eres casado, en dónde trabajas, cuánto ganas aproximadamente, dónde trabajas, cuáles son tus horas para ver Facebook, si lo ves desde una computadora personal, si lo ves desde un dispositivo móvil. Todas esas cosas están medidas y las utilizan otras personas para saber cuál es tu necesidad y suplírtela. Hay veces que vemos muchos anuncios de alguien en el Facebook y creemos: oye, este cuate pues sale un chorro, ha de pagar un chorro para poder salir ante tantas miles de personas, ante tantos millones de personas. Pero la verdad de las cosas es que te está saliendo a ti nada más. Al otro le sale otra cosa. ¿Por qué? Porque se está enfocando en la necesidad de la gente y te está atacando en tu necesidad, ¿verdad? Estos son los que te quieren vender algo. Por eso los productos que ves tú ahí son necesidades que tú tienes, por si no lo sabías. Son cosas que tú requieres o necesitas de acuerdo a tus búsquedas en internet y a todo lo que tú has hecho o a las palabras que has hablado, porque aquí te están monitoreando las 24 horas del día. Muy bien, entonces son necesidades, pero esa es la mente de la gente, del mundo, para ganar tesoros aquí en la tierra. La mentalidad de Cristo es también ir con la gente que tiene necesidad. Dice la Escritura que Él vino a abrir las puertas de las cárceles a los que estaban presos. Él vino a quebrar los cerrojos de hierro. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a dar vista al ciego, a dar oído al sordo, a predicar el año agradable del Señor, a ir con los quebrantados de corazón. Vino a las necesidades de la gente. La pregunta es: ¿qué necesidades estás tú atendiendo?
¿Estamos realmente enfocados en las necesidades que vemos alrededor nuestro o estamos enfocados en nuestras propias necesidades? Que nos ayuden, que nos ayude Dios, que nos dé esto, que nos dé aquello. ¿O realmente estamos viendo por las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros? Hoy es un tiempo muy difícil. Yo creo que estamos viviendo pues el tiempo más difícil de toda mi vida. Lo he vivido en esta época. No sé si a ti te está pasando lo mismo o te ha pasado lo mismo. Viví la helada más fuerte que he experimentado en Monterrey, ¿verdad? Que he experimentado en Monterrey. Nunca me había tocado que estuviera a 6 grados bajo cero aquí en la ciudad. Yo creo que a muchos de los que están aquí tampoco, aunque hemos visto varias nevadas, pues no había estado a esa temperatura y sin luz, ¿verdad? Que es lo peor que nos pudo haber tocado también. Y tantas cosas, digo, son cosas que son superfluas, pero realmente hay necesidades muy grandes en la vida de la gente. Gente que está enferma, gente que está ahorita en el hospital, ¿verdad? Tratando de respirar. Nunca había sido tan valioso el aire para muchas personas y ahorita un buen respiro, una buena bocanada es un lujo poderlo tener para muchas personas. Para muchos familiares también que están padeciendo. Muchas veces padece más el familiar que las personas que están ahí tal vez entubadas o dormidas en la situación que se encuentran. Son situaciones muy difíciles que estamos viviendo. ¿Y cómo estamos atendiendo todas esas necesidades? ¿Cómo estamos apoyando a toda esa gente que está pasando tantas situaciones tan difíciles? ¿Cómo le estamos ayudando? Yo creo que el Señor nos está llamando en este tiempo a poner atención. ¿Qué es lo que haría Cristo? ¿Qué es lo que estuviera haciendo en este tiempo que se está viviendo tan difícil? Es lo que tú y yo tenemos que hacer. El atender las necesidades es un principio para el éxito. Ahora podemos también suplir tal vez necesidades temporales, y hacer tesoros aquí en la tierra. Pero qué mejor es no hacer tesoros en el cielo, supliendo las necesidades espirituales que tiene tanta gente que está sin Cristo. Mi madre comentaba hace algunos días y decía, qué difícil es esta situación por la pérdida de mi padre. Qué difícil es esta situación, pero yo no sé cómo le puede hacer la gente sin Cristo. ¿Por qué? Porque ella estaba en su situación de dolor, de tristeza, 46 años casados, y un matrimonio de mucho amor que nosotros pudimos ver y experimentar ahí con ellos. Dice, ¿cómo puede ser posible que la gente pueda resistir esto sin tener a Cristo? Porque es el único que fortalece las vidas y los corazones. Bueno, tenemos que ir con toda esa gente que está pasando necesidades tan fuertes para que puedan ser levantados y puedan tener esa fortaleza también en sus vidas. El enfoque de Jesucristo no estaba en lo terrenal, sino estaba en lo eterno. Y ese es el llamado que Él tiene también para la vida de cada uno de nosotros. Enfócate en esas necesidades para que hagas tesoros allá en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Y bueno, la cuarta cosa, Jesús sabía establecer prioridades. Señor Jesucristo sabía poner lo más importante en primer lugar. Mateo 23, en el verso número 23, dice la Escritura: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Qué importantes estas palabras, porque esta era otra de las maneras de nuestro Señor: establecer prioridades, porque muchas veces nosotros no establecemos prioridades y nos metemos también en tantos problemas. Aquí está el Señor enseñándole a los fariseos que para ellos era más importante estar al pendiente de lo que tenían que darle al Señor en cuanto a sus diezmos. Y hasta las ramitas, al comino, el eneldo, ahí los estaban separando. A ver, son 3 ramitas porque me crecieron 30 ramitas más a la planta. No sé, ahí separando las cosas de una manera minuciosa, ¿verdad? Pero
¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo? ¿Que dejaran de hacer eso? No. Dice, sigan haciendo eso, pero no lo pongan como una prioridad, porque hay cosas más importantes que estas en las cuales ustedes se están enfocando y están dejando las otras relegadas hasta el séptimo, octavo, noveno lugar, o quién sabe si en algún lugar están ahí puestas. ¿Cuáles eran estas tres cosas? La primera de ellas era la justicia. Jesús les dice que en primer lugar ellos tenían que poner la justicia. Primera de Pedro, ahí en el capítulo 3, en el verso 10, dice la palabra, porque el que quiere amar la vida, el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos queremos amar la vida y ver días buenos? Que la vida no sea una carga para nosotros, sino que sea algo que nosotros amemos, ¿verdad? No tanto como la vida eterna, pero que sí amemos, que sea un deleite día tras día poder disfrutar de los que están alrededor de nosotros. Bueno, el que quiera vivir eso, ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar lo que hablamos, no mentir. Y luego dice, apártese del mal y haga el bien, busca la paz y síguela. Caminar en justicia, caminar en todas las cosas en las cuales el Señor nos quiere llevar. Caminar en justicia es actuar justamente delante de Dios y delante de los hombres también. Y cuando nosotros hacemos esto, pues nos va a ir bien en la vida. ¿Qué otra cosa decía el Señor que tiene que haber en nuestra vida? Misericordia, es otra de las prioridades que Él ha puesto. Hay veces que nos falta tanta misericordia y no vemos a la gente con los ojos de Dios. Jesús caminaba en justicia primeramente, pero es un Dios de misericordia, caminó en misericordia. ¿Por qué? ¿A cuánta gente no ayudó Él? ¿A cuántos necesitados no levantó? Y es lo que cada uno de nosotros también debe de estar haciendo. Desgraciadamente, en vez de ayudar a la gente, muchas veces nos metemos en problemas con ellos y nos metemos en problemas también con el Señor. Al ver las necesidades en la gente, nosotros manifestamos la misericordia de Dios sobre de ellos, y cuando la suplimos, empezamos a actuar en base a lo que el Señor haría también en cada una de sus vidas. Entonces, Jesús actuaba en justicia, pero también el Señor Jesucristo actuaba en misericordia. Así pensaba Él y así debemos de pensar nosotros. Y por último, la fe. Qué importante es que nosotros podamos actuar también en fe. Dice, bueno, la fe es uno de los elementos que podemos nosotros tener en nuestra manera de pensar. ¿Pensamos nosotros en fe o pensamos con temor? ¿Por qué? Porque uno y otro está opuesto de sí, ¿ok? Son como que polos opuestos, la fe y el temor. A más fe, menor temor. A mayor temor, menor fe. Caminar en fe es creer en el nombre del Señor, ¿ok? ¿Por qué? Porque su nombre habla de Él, de las características que Él tiene. Jehová Rafa, el Dios que sana, el Señor que sana. ¿Cuántos creemos en un Dios sanador? ¿Cuántos tenemos esa fe? ¿Jesús actuaba con esa fe? ¿Oraba por los enfermos y sanaban? ¿Le decía a los enfermos a la larga distancia y sanaban? Si estuviera ahorita, pues ahí a través de Facebook o a través de lo que sea, ¿oraría y sanarían los enfermos? Seguramente tenía fe. Jehová Shalom, el Señor es paz. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. Que no se turbe tu corazón ni tenga miedo. La paz del Señor está con nosotros. ¿Lo crees? La paz del Señor se mide cuando nosotros estamos en las dificultades más graves de nuestra vida. Cuando tenemos esa tranquilidad y reposo es cuando tenemos su paz. Pero esto se actúa en fe, saber que Dios tiene control de todas las cosas. Jehová Rohi, que el Señor es mi pastor, Él es nuestro pastor. Jehová Shabaot, el Señor de los ejércitos. Jehová Nisi, Él es mi bandera. Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Jehová Shaddai,
el Dios Todopoderoso. Nosotros creemos en fe, somos salvos por fe, es derramada la gracia de Dios sobre nosotros y podemos actuar y vivir de la misma manera en la que nuestro Señor Jesucristo actuó y vivió. Vivir en fe es vivir en la vida eterna y gloriosa en la cual el Señor nos ha llamado a vivir. Él está con nosotros. La quinta cosa que Jesús aplicó también es que Él era humilde. ¿Y qué tanto necesitamos nosotros también de eso, verdad? La Escritura nos dice, hasta tomé agua. La Escritura nos dice en el capítulo 2, en el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no hagas nada para pelearte con otros por contienda o por vanagloria o por sentirte también bien cuerda, ¿verdad? Esto no nos lo está hablando el Señor a todos. Antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? ¿Se podrá hacer eso en nuestra cultura mexicana, donde todos compiten contra todos para ver quién tiene más, quién es mejor, quién tiene un mejor puesto, un mejor salario, ¿verdad? Tú puedes verlo cuando vas a los Estados Unidos y están allá los hispanos, ¿verdad? Compitiendo para ver quién es mejor. Yo creo que es una cultura que tenemos que quitar, porque hay otras culturas, los cubanos, los judíos, tanta gente que se ve en otros lugares, los chinos, se ven en otros lugares y se apoyan entre ellos mismos y no tienen, los árabes, estos cuates se ayudan también entre sí de una manera impresionante cuando, o sea, aunque no los conozcan, pero saben que eres una de su nacionalidad y están apoyándose. Y yo creo que es algo que en el reino de los cielos debemos de tener. Considerar a los demás como superiores. Vamos a ayudarlo, vamos a esforzarnos para que esta persona se levante aún más que nosotros, que las competencias y todas esas cosas que estorban tanto sean quitadas. ¿Por qué lo digo? No mirando, verso 4, cada uno por lo suyo propio. No veas por lo que tú quieres tenerlo, por lo que tú debes de tener, sino cada cual también por lo de los otros, por lo que tú tienes que bendecir a otras personas. Y nos da la clave en el verso 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo pensaba el Rey de la Gloria, el Creador del universo, la palabra, el Verbo? ¿Cómo pensaba cuando Él vino aquí a la tierra? ¿Vino a imponerse sobre todos los hombres o vino a servirnos? Más adelantito dice, y tomó forma de siervo. No vino a tomar forma de rey, vino a tomar forma de siervo, humilde. Él mismo lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y qué bueno que tú y yo podamos aprender a pensar de esta manera, que podamos hacer las cosas que Él nos llama a cada uno de nosotros y que podamos quitar de nuestra vida. Yo creo que en mi vida he luchado con muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque una persona que está caminando con orgullo tiene algunas características que pues desgraciadamente no son características muy buenas. Por ejemplo, si no hay humildad, no hay obediencia. Y yo actué con orgullo y arrogancia durante muchos años de mi vida. No hay obediencia porque siempre tenemos nosotros algo mejor, ¿verdad? Si no hay humildad, no hay cambios. ¿Por qué tengo que cambiar? Si así soy yo, ¿verdad? Así he hecho todas las cosas durante toda mi vida, ¿para qué tengo que cambiar? Si no hay humildad, no hay dirección. ¿Por qué? Porque nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Qué juventud tan difícil pude enfrentar haciendo las cosas a mi manera. Si no hay humildad, no hay favor de Dios. ¿Por qué? Porque Él resiste ¿a quiénes? A los soberbios y da gracia a los humildes.
De nada sirve llegar muy alto. ¿Sabes por qué? Porque si no hay humildad, la caída va a ser muy fuerte. Mira, yo he conocido a líderes espirituales, pastores, ¿verdad? Gente que creció y creció. Yo creo que tú has conocido a muchos tantos también. Creció y creció y creció y miles de gente los conocían. Pero empezaron a creérsela. Empezaron a pensar que era por ellos mismos. Y el orgullo es como que una puerta que se abre para que el infierno se pueda meter en tu vida y empieza a venir problemas sexuales, problemas de codicia, problemas de un montón de cosas. Y ya que llegaron tan arriba, de repente se dan un golpanazo desde bien alto. El libro de Proverbios, capítulo 16, en el verso 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Antes de qué? ¿Qué es? Pues primero estamos acá, ¿verdad? Pero luego, crash, viene el quebrantamiento. Y antes de la caída, o sea, antes de caernos, pues la altivez de espíritu. ¿Dónde estábamos? Estábamos hasta acá. Ay, pero el despeñadero estuvo muy alto. Y qué importante es que tú y yo aprendamos a ser como Cristo, que podamos tener la misma humildad que Él tenía y que podamos ser usados por el Señor en todas las cosas de la misma forma. Y la sexta y última, nuestro Señor Jesucristo supo padecer. Él sabía cómo hacer las cosas, cómo actuar, cómo hacerlas de la mejor manera. Primera de Pedro 4, en el verso número 1 al 2, vamos a leer estos dos versículos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, entonces nosotros también, como tenemos lo mismo, dice, vosotros también armaos del mismo ¿qué? Del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, o sea Jesús, terminó con el pecado, y quien ha padecido en la carne, o sea tú y yo, terminamos también con el pecado. ¿Cuántos hemos padecido para quitar ataduras y tentaciones de nuestra vida? Morir duele, ¿ok? Morir es lastimoso para nosotros. A nadie le gusta morir. Pero cuando nosotros morimos a nuestra carne y a nuestro pecado, entonces es ahí cuando podemos renacer a una nueva vida en Cristo. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a toda la basura y al pensamiento que tienen los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme al pensamiento que tiene nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la forma de pensar o de tener esta mentalidad, es una mentalidad a través de la cual sepamos que van a venir dificultades tarde que temprano. ¿Cuántos sabemos que van a venir dificultades sobre nuestra vida? Te voy a decir una, espero que no te asustes. Un día te vas a morir, ¿sí o no? ¿Será un tiempo difícil? Pues tal vez sí sea un tiempo difícil. Pero esa es una, te van a venir un montón más. No te quiero asustar, pero así va a ser. Y tú tienes que aprender a padecer. Tienes que aprender a enfrentar cada una de esas situaciones que va a venir en contra de tu vida. Tal vez tú puedas tener una muerte en la cual cierras los ojos y pum, ya estás en la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Es más, gloria a Dios si viene antes y te lleva. Pero ¿qué pasaría si de repente viene una enfermedad, un cáncer, que te lleva a estar padeciendo, postrado en cama 5 meses, 6 meses, 8 meses, un año? Ya le pides al Señor: Señor, ya ven por mí. Estos dolores no los aguanto, no los soporto. Es un sufrimiento mi vida. ¿Podremos padecer esa clase de circunstancias? Vamos a poder pasar en cada una de ellas si tenemos la mente de Cristo. Si pensamos como Él piensa, si actuamos como Él actuó. Y lo primero que tenemos que saber, que tenemos que hacer morir, como lo hemos dicho anteriormente, es esa naturaleza carnal. Así como Él murió en la carne,
y resucitó y nos dio vida y nos dio fortaleza también para que pudiéramos levantarnos. También el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros a poder padecer de la misma manera y a poder crucificar juntamente con Él esa carne que muchas veces nos está estorbando y no nos permite vivir la vida gloriosa a la cual el Señor nos ha llamado. Yo creo que hay cosas poderosas que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros y tenemos que aplicar cada uno de los principios y formas de pensamiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo aquí en la tierra. Ponlos en práctica, ponlos por obra. Vas a ver que tu vida va a ser distinta. Desde el mismo momento en que tú decides poder hacerlo, vas a ver cómo el Señor se va a glorificar y se va a levantar en ti. Amén. Inclina ahí tu rostro delante del Señor y dile: Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos que tú obres, Señor, en cada uno de nosotros. Que tú actúes en nuestras vidas, Señor. Que tú te reveles sobre cada uno, Señor, y que podamos poder actuar de la misma manera en la cual tú lo hiciste aquí en la tierra. Qué difícil, Señor, es poder seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Qué difícil es hacer las cosas, Señor, fuera de tu voluntad, Señor. Hoy nos tomamos de tu mano, Señor. Hoy queremos caminar en tu voluntad. Hoy queremos caminar contigo. No queremos extraviarnos ni perdernos ni un solo momento. No queremos que nuestros pensamientos nos lleven a una dirección totalmente opuesta a la cual tú nos quieres llevar, Señor. Guíanos en tu verdad. Guíanos en tus pasos, Señor, y llévanos a actuar conforme a tu plan y a tu propósito en este tiempo. Que podamos actuar y vivir con la mente y la misma mentalidad que tú tuviste aquí en la tierra, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Y ahí, tal vez en tu lugar, tal vez digas: bueno, yo quisiera empezar a vivir en ese principio glorioso de tener la mentalidad de Cristo en mi vida. Pero una de las cosas que yo te dije al principio es que Él necesitaba morar en ti. Él necesitaba estar en tu corazón y en tu vida. Y a través de ello el Espíritu Santo va a estar trabajando y obrando en ti también para que tú puedas crecer en Él y andar en esos pasos en los cuales anduvo. Y si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen momento para que tú puedas hacerlo. Para que tú puedas venir delante de la presencia del Señor. Y el Señor puede obrar en tu vida. Él puede entrar en ti, lavarte, transformarte, perdonarte y darte esa nueva vida que tú anhelas y deseas. Y si ese es tu deseo, poder invitar al Señor a ser el Señor y el Salvador de tu vida, hoy quisiera ayudarte a que pudieras tomar este paso y que tú pudieras repetir conmigo esta oración que yo voy a decir, que la pudieras creer con tu corazón y que pudieras afirmarla para que el Señor pudiera hacer esa obra grande y gloriosa. Y si ese es tu deseo, repite conmigo estas palabras y dile: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a Yo ti. te pido que tú obres en mi vida, Yo te pido que tú obres en mi vida, que me toques, que me toques, que me transformes que me transformes y que me llenes con tu presencia. que me llenes con tu presencia. Perdona mis pecados, Perdona mis pecados, lávame, Señor, lávame, Señor, y séllame con tu Espíritu Santo. y séllame con tu Espíritu Santo. Yo creo que tú moriste Yo creo que tú moriste y creo que te levantaste de los y muertos creo que te levantaste de los muertos para darme vida. para darme vida. En el nombre de Cristo Jesús, En el nombre de Cristo Jesús, yo confirmo estas palabras. yo confirmo estas palabras. Amén. Amén. Permíteme hacer una oración por ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro por la vida de mis hermanos que por primera vez pudieron hacer esta oración, Señor. Sabemos que tú quieres hacer cosas grandes y gloriosas en cada una de sus vidas. Y hoy te pedimos que tú puedas actuar en ellos y derramar de tu gracia, de tu gloria y de tu poder sobre sus vidas, Padre. Los bendecimos y oramos para que tú cumplas tu propósito en cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero también hacer otro llamado. Si el Señor te ha estado hablando en este tiempo, si tal vez tu forma de pensar, tu forma de actuar no va ligada a la manera de actuar del Señor Jesucristo, y tú digas: hoy estoy enfrentando luchas y hoy estoy enfrentando decisiones que no he juzgado correctamente y que no he hecho lo correcto, hoy es un buen día para que el Señor pueda obrar en tu vida,
para que tú te puedas afirmar en Él y que la mano del Señor pueda obrar y trabajar en ti. Así que dile al Señor en este tiempo también estas palabras: Señor Jesucristo, hoy clamamos delante de ti. Si tú eres esa persona, ponte ahí de pie en tu lugar. Dile: Señor, yo quiero que tú hagas tu obra en mi vida. Yo quiero que tú me transformes, Señor. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú me renueves. Quiero que tú hagas cosas poderosas en mí. No quiero pensar de la misma manera en la cual yo he pensado. Quiero hacer las cosas en base a la manera en la cual tú quieres que yo las haga. Opera en mi vida esa transformación. Renuévame en ti, Señor. Y guíame, Señor, para poder pensar como tú aquí piensas y tomar las decisiones como tú lo hubieras hecho. Yo oro por la vida de mis hermanos, los bendigo, Señor, y oro para que tú puedas derramar de tu gloria y de tu poder sobre la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Él vio mi condición, no era nadie. Me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio. Real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre. Y yo su Hijo. Y yo su Hijo. Admirable consejero. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Aquel que se hizo carne. Es aquel que se hizo carne. Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y verdad. Oh, sí, Señor. No era nadie. Y me hiciste uno, Señor. Hizo uno de su pueblo. Oh, sí, Señor. Real sacerdocio, escogido por Él. Tú eres mi Es Padre. mi Padre. Oh, Su Hijo. admirable consejero. Admirable consejero. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Aquel que se hizo carne. Es aquel que se hizo carne. Lleno de gracia y verdad, Señor. Lleno de gracia y verdad. Admirable. Admirable consejero, Tú eres mi príncipe. príncipe de paz. Aquel que se hizo carne. Es aquel que se hizo carne. Lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad.
Oh, sí, Señor. Oh, Padre, hoy oro por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Sabemos que este camino, Señor, es imposible tomarlo en base a nuestra propia dirección, Señor, en base a nuestras propias fuerzas. Sabemos que la única manera de prevalecer, de ser fortalecidos y de alcanzar el galardón es caminando y pensando de la manera en la cual tú lo hiciste, Señor. Y hoy oramos a ti y clamamos para que esa misma estructura de pensamiento, esa misma manera de hacer las cosas, Señor, puedan hacerse una realidad en cada uno de nosotros. Que podamos caminar en tu verdad gloriosa, que podamos creer y esperar en ti, que podamos desarrollar nuestra vida, Señor, hasta alcanzar todas las cosas a las cuales tú nos quieres llevar, Señor, y que nada nos detenga. Que prevalezcamos firmes, Señor, en la profesión en la cual tú nos has llamado. Oh, Señor, glorifícate grandemente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién te instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. A ti la gloria, Señor, y la alabanza por siempre y para siempre. Amén, amén. Tenemos que aprender a pensar en la manera en la cual el Señor piensa. Y Él quiere llevarnos a alcanzar las mismas victorias que Él alcanzó por la manera en la cual Él hizo las cosas aquí en la tierra. ¿Quieres caminar en victoria? Piensa como Cristo y vas a ver que lo vas a